Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes en el día de hoy, dar inicio a nuestro programa Para que el mundo crea. Ayer comenzamos a hablar sobre el hombre. Escuchamos la primera parte de un sermón basado en la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Ese modelo de hombría que muestran esos versículos, ayer el énfasis eran lágrimas, hombres con lágrimas. Hoy vamos a continuar con esas otras cualidades, esas otras características de Timoteo, que tal vez tendríamos que mirarlo como un modelo de hombría, como un modelo pues bíblico, escritural. ¿Qué dice allí de Timoteo? Bueno, habla de su fe y dice que su fe no era de apariencia, de parecer que tenía fe. Habla de don de Dios. Los hombres tenemos esa tendencia a querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos, pero las Escrituras hablan de la dependencia del don de Dios, dependencia de la bendición de Dios. Habla de una manera de hacer las cosas. Otra vez, los hombres tenemos esa tendencia a querer hacer las cosas como las hemos hecho siempre, como lo hacía mi papá, como lo hacía mi abuelo, como lo he hecho yo. Pero hay una forma bíblica, hay una forma escritural para hacer las cosas y hay un contenido, un contenido. No solo la forma externa, pero el contenido interno. Bueno, de eso y de algunas otras cosas va a hablar el mensaje de hoy. Preste mucha atención porque el Señor nos va a ministrar a todos. Si usted quiere llamar, pedir la oración, le doy nuestro número telefónico desde ya para que vaya llamando, para que vaya comunicándose. El número es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. Su llamada es importante. Es importante para usted y es importante para el reino. Vamos al mensaje y yo regreso para orar. Cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a la iglesia en Corinto, los corintios han estado metidos en una cantidad de carnalidades espantosas. Y Pablo le dice a los corintios, allá en el capítulo 12, le dice que temo regresar a vosotros y ser humillado y avergonzado, dolido, al descubrir que siguen en su carnalidad y que no han cambiado y que las divisiones entre ustedes continúan. Y Pablo dice que cuando vaya a ustedes, si descubro eso y me entero de que algunos de los que han pecado no se han arrepentido y continúan en su pecado, lloraré. Eso me provocará llanto. Es decir, el apóstol Pablo está confesando que él llora al descubrir que hay hermanos que no cambian. Que le hace llorar descubrir que hay gente en la iglesia que no se arrepiente. Están en la iglesia,
pero no hacen caso al consejo ni a la orientación. Le pasa la vida y continúan en la misma actitud. Lágrimas no era ajeno a la experiencia de Timoteo. Lágrimas no era ajeno a la experiencia de Pablo. Lágrimas tampoco fue ajeno a la experiencia de Jesús. El Evangelio de Juan cuenta la experiencia cuando el Señor Jesucristo con María y Marta, quienes estaban llorando desesperadamente por la muerte de su hermano Lázaro, están frente a la tumba minutos antes del gran milagro de la resurrección. Jesucristo estaba llorando. Yo no sé cuánto pueden inventar una justificación teológica para esto, pero lo cierto es que Jesús está ante la tumba de su amigo, de su gran amigo. Es interesante. Jesús llama a Lázaro amigo antes que a los apóstoles. Y no era apóstol, no era parte del equipo, no viajaba con Jesús, pero era amigo. Era la casa donde Jesús se quedaba. Era el lugar donde él se hospedaba. Allí se sentía cómodo. En aquel lugar estaba su amigo Lázaro. Ahora llega y le dicen que su amigo está muerto y Jesús está llorando frente a la tumba. Todas las explicaciones que quieran dar. Yo sé lo que se siente estar frente a la tumba de un amigo amado a quien no voy a volver a ver. Quien ha pasado por una situación difícil, pero Jesús no sabía que lo iba a resucitar. Por amor al cielo, dígame, ¿cuántas veces usted ha llorado orando antes de un milagro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay que derramar una lágrima antes de ver que el tumor desapareció? ¿Cuántas veces estoy en la espera de una respuesta y oro con lágrimas? Aleluya. Es evidente que Jesús quería en serio que su amigo Lázaro resucitara. Y estaba conmovido en el momento de la muerte ante la tumba. Que estaba conmovido también por la falta de fe, puede ser. Jesús no reclamó a las hermanas de Lázaro su lágrima ni su tristeza, pero les hizo saber que había esperanza, que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso no significa que no me dé tristeza y que no me haga llorar. Así es que no tengo fuerza para reclamarle a una persona porque llore ante una tumba o ante la pérdida de un ser querido, ante alguien que se va y a quien ya no voy a ver. Pero si llora un padre cuando despide un hijo para irse a la universidad y no te voy a ver en 3 meses y ahí está llorando, ¿sí? No es falta de fe. No es pensar que esa hija o ese hijo se van a perder. Se trata de que no lo voy a ver por algún tiempo. Jesús tenía emociones y derramaba lágrimas. Lágrimas no nos hace débil. Jesús en la entrada triunfal, llegando a Jerusalén, cuando la multitud lo alababa, lo aclamaba, casi lo postulaban para ser rey, ¿sí? Y le tiraban los mantos frente a él. Y los niños estaban emocionados como siempre, adorando al Señor, y aquellos los reprendían. Jesús se aparta de la multitud para llorar sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús estaba conmovido. Allí dice que lloró. Así es que lloran por un amigo que se va, lloran por un amigo que muere. Jesús, el apóstol, llora por una iglesia que no se arrepiente, que no cambia. Jesús llora por una ciudad que no aprende su responsabilidad profética, histórica, que no responde al mensaje de Dios. Pedro llora arrepentido después de negar a Jesús. Después de la negación,
Los ojos de Jesús lo alcanzan allá, a la distancia. Y conmovido, dice el texto, que lloró amargamente. Le dolió profundo, le fallé. Le dolió profundo, lo negué. Le dolió profundo, fui mal ejemplo. No fue destituido como apóstol, no fue destituido como discípulo, no fue destituido en el corazón de Jesús, todo lo contrario. La mirada de Jesús no era de rechazo, era de amor, y posiblemente eso fue lo que lo conmovió, porque si Jesús lo hubiese echado, tal vez se hubiese largado de allí amargado, pero no lo echó, lo miró, lo amó y le derritió el hielo que tenía en el corazón. Amor. Lágrimas en el apóstol Pedro. Estas fueron de arrepentimiento. Hay lágrimas en la adoración. ¿Recuerdan aquella mujer que se postró a los pies de Jesús? Y con lágrimas le lavó los pies, no con agua, con lágrimas. Y con su cabello se los secó, los enjugó. Lágrimas son parte del evangelio en la adoración. Son parte, son expresión dentro del cristianismo. Hay que adorar de verdad para que en medio de la oración las lágrimas corran. Corren cuando estamos metiendo el corazón en esa adoración profundamente. Afinar no es la clave. Es bueno, pero no es la clave. Tocar bien las notas no es la clave. Poner el corazón en la adoración, allí está la clave. Que me adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, busca el Señor, que me adoren en espíritu y en verdad. Pueblo, debemos darle gloria al Señor. Las lágrimas que Pablo está apreciando y recordando de Timoteo no son lágrimas de hipocresía que intentan manipular a alguien con una lágrima de cocodrilo, dicen allá. Con una lagrimita de mentiras, de apariencia. No, estas no son lágrimas amargas. Él está hablando de unas lágrimas que ocurren por la obra de Dios, que ocurren por el propósito de Dios. Estas lágrimas que valen son lágrimas que tienen que ver con nuestro Señor. Dios las recibe. Amén. Dios recibe sus lágrimas en la oración. Dios recibe sus lágrimas en la adoración. El Señor las recibe y responde a ellas. Aleluya. Cuando el corazón está comprometido con el plan de Dios, ocurren lágrimas. Alguien que lo alabe. Aleluya. Y somos entonces hijos de la promesa. La promesa de que el Señor enjugará toda lágrima. Ese momento viene en que ya no vamos a llorar más, pero aquí vamos a seguir llorando. Pero allá ya no va a haber más lágrimas. El Señor las va a enjugar todas. Hay una segunda cualidad, característica que Pablo identifica en el carácter de Timoteo. La primera, sus lágrimas, su sensibilidad, su compromiso, cuán identificado estaba con esa causa. La segunda aparece en el próximo versículo, en el versículo número 5. Esa segunda cualidad, él la llama fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida. Amén. Fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, no había duda en Pablo, que en ti también alguien que alabe. Aleluya. Fe no fingida.
no estamos hablando de apariencia de fe. Estamos hablando de convicción real. No estamos hablando de fe heredada. Como su mamá Eunice era creyente, él también. Como su abuela Loida era creyente, él también. Eso no es lo que está diciendo Pablo. El apóstol no está hablando de una fe que se hereda. El apóstol está hablando de un ejemplo de fe que afectó a la hija y un ejemplo de fe que afectó entonces al hijo y al nieto. Nuestra fe afecta para bien a nuestros hijos. Nuestra fe afecta para bien a nuestros nietos. Aunque la fe no se transmite de esa manera, no se transmite genéticamente, el ejemplo de fe nuestros hijos llegan a aprenderlo. Aleluya. Tenemos que permitir que nuestros hijos vean en nosotros fe no fingida. Cuando nuestros hijos nos ven conducirnos de una manera aquí, pero otra muy distinta en la calle y otra muy distinta en la casa, llegan a dudar de nuestra fe. Cuando hoy le damos un versículo bíblico, pero mañana una mala palabra, nuestros hijos llegan a dudar de nuestra fe, llegan a dudar de cuán genuinos somos. No es el caso de Timoteo. Su mamá tenía fe genuina, su abuela tenía fe genuina y él tuvo fe genuina. El apóstol Pablo comenta: la fe de este muchacho no es fingida. ¿Y qué ejemplos nos da Pablo de fe fingida? El apóstol hace un listado en esta y en otras cartas de gente que tenía fe fingida. No las vamos a discutir todas, pero fíjese, por ejemplo, en el capítulo 4 de esa misma carta, en el versículo 10, el apóstol alude a un hombre llamado Demas. Dice: porque Demas me ha desamparado. Yo estaba esperando ayuda de Demas. Yo estaba esperando sustento de Demas. Yo estaba esperando compañía de Demas. Y Demas me ha abandonado. Interesante. El caso de Demas en particular, no se trata de que se fue a adorar a otros dioses. No se trata de que Demas decidió involucrarse en una vida pecaminosa. Se trata de que a Demas llegó a parecerle que el ministerio de Pablo era muy difícil. Es decir, a cuando no lo tienen arrestado, lo están buscando. Y es muy fácil cuando uno solicita membresía a un ministerio y pregunta: ¿cuánto paga la plaza? Alabe si puede. ¿Y cuánto pagan por participar en ese trabajo? ¿Cuánto le pagan al coordinador de campaña? Ese no es el caso. Esta gente, sin preguntar cuánto pagaban, iban con el apóstol, y Pablo dice que estas manos para sostenernos, es decir, había una sola cosa garantizada: sustento. Sustento. No se enriquecían con el ministerio. Alabe. Amén. Amén. Pero Demas, que se embarcó con Pablo en el ministerio, después de un tiempo le pareció muy duro. Entonces recordó Demas, ¿sí? Recordó que él tenía una casa y una familia y unos padres, y que había buena comida y que se estaba mejor allá. Entonces fue donde Pablo y le dijo: hermano Pablo, yo creo que yo... Y Pablo tronó: cobarde, sinvergüenza, mira, bandolero, ¿cómo tú vas a abandonar? Pero Demas ya había comprado el pasaje por América. Se regresó. No se trató de pecado,
Pero Pablo está incómodo, Pablo está molesto, Pablo lo suma al grupo de fe fingida. ¿Dónde está la convicción de este cobarde? Eso mismo había sucedido con otro, Juan Marcos. Juan Marcos fue la razón por la cual Pablo y Bernabé se separaron. A Juan Marcos le pareció que el ministerio estaba muy difícil y que yo no puedo seguir en esto. Y que, ay no, Pablo, aquí hay mucho chismoso. ¿Cuántos oyeron esto? Es que aquí hay gente muy quejosa, yo voy a dejar esto. Que quisieron distanciarse y Pablo tronó contra Juan Marcos y lo echó y dijo, aquí no lo quiero. Y luego cuando Marcos quería entonces seguir, Pablo dijo, no, por cobardongo que es. Esa palabra en hebreo es difícil de entender. Y lo dejó. Y Bernabé dijo, bueno, es verdad que el muchacho actuó mal, pero ahora se ha corregido. Y yo lo quiero mantener en el equipo. Y Pablo dijo, no. Bernabé y Pablo se enojaron y se distanciaron. Y Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue por el otro. Bernabé se llevó al muchacho y lo discipuló y lo ayudó y lo levantó. Y luego Pablo, viendo el fruto de la vida de Juan Marcos, entonces dijo, en otro tiempo, este muchachito, yo dije que él era, pero ahora reconozco que realmente Dios ha hecho una obra. Sí. En una palabra, Bernabé tenía razón. Pero no estamos diciendo que no hubo culpa en Juan Marcos o en Demas. Lo cierto es que ese Juan Marcos es el que escribe el Evangelio según Marcos. Así que ese maravilloso evangelio se debe a un muchacho que no siempre fue lo mejor, pero que se corrigió y se orientó. Amén. El apóstol aprecia la fe no fingida. Y nosotros tenemos la historia de Alejandro el calderero. ¿Recuerdan? Aquel que se opone a los ministros, Figelo, hay tantos, Hermógenes, otros de los que Pablo ataca, Himeneo y Fileto, esos son famosos, conocidos. Sí. Y en las distintas iglesias, y no solo Pablo, el apóstol Juan también habla de algunos y señala los defectos de ciertos líderes que con hipocresía manipulan el ambiente. Fe no fingida había en el corazón de Timoteo. Fe no fingida, fe genuina, fe auténtica. Así es que el apóstol Pablo habla de una cualidad que había en Timoteo. Él sabía llorar. Había una segunda cualidad. Su fe era genuina. Su fe era auténtica. Amén. Y luego habla de algo más. Vaya conmigo, por favor. Próximo versículo. El versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios que está en ti. Los hombres de Dios han recibido un don de Dios. Las hijas de Dios han recibido un don de Dios. Todo creyente puede apreciar que en sí hay una cualidad, una característica, un dote de Dios para ser usado por el Señor. Aleluya. Estos cobardes dieron la espalda al apóstol, dieron la espalda al ministerio, se regresaron a la casa cómoda, abandonaron la tarea. Es que hay aquí gente incómoda, es que no me pagan como se debe, es que hay muchos problemas, y entonces tiraron la toalla y salieron corriendo. Pero Pablo le dice a Timoteo, el don
que está en ti, tienes que avivarlo. Le está diciendo, el carbón está encendido, pero sóplalo para que se levante la llama. Sóplalo para que alcance a otros. No le dice, espera que los hermanos te aviven. No le dice, yo te voy a avivar cuando te vea. No le dice, Dios te va a avivar. Le dice, tú tienes que avivar el don. El fuego del don es tu responsabilidad. Allí no dice, espera que te llamen, espera que te pongan, espera que te nombre. Allí dice, no descuides el don que hay en ti, avívalo. Es mi responsabilidad. No puedo esperar por nadie. Acción voluntaria, acción intensa, acción para bendecir, no para exhibirme, para bendecir, para ayudar, para ministrar a otros. ¿Cuántos dicen amén? El don se ministra al que está junto a mí. José no espera salir de la cárcel para ministrar. Gracias a que fluía en el Espíritu en la cárcel. Ay, Señor, si tú me sacas de aquí, yo ministro. Señor, si tú me sacas de la cárcel, yo predico. Señor, si tú me prosperas, yo hago. Eso no fue lo que dijo José. Allí en la prisión bendijo. Y fluir en el Espíritu de esa manera le granjeó la salida finalmente. Amén. Así es que fíjense, José fue fiel en la casa de su padre, con sus hermanos los hipócritas chismosos, en el hueco cuando lo tiraron, en la casa de Potifar, en la cárcel. Amén. Y entonces pudo ser fiel cuando fue nombrado primer ministro de la mayor potencia del mundo en aquel momento. Eso es lo que significa, quien me es fiel en lo poco, lo colocaré en lo mucho. Alabe a Dios. Hay una cuarta cualidad, una cuarta característica que debemos mirar. Está en el versículo número 13, bien diagramada. Versículo 13, retén la forma, diga conmigo la forma. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Sí? No dice retén las sanas palabras. No dice retén las palabras. Le dice retén la forma. ¿De qué está hablando el apóstol? Está diciéndole, cíñete al modelo. Ya te dije cómo se hace. Ya te dije cuáles son las palabras. Ya te dije cuál es la enseñanza, cuál es la doctrina. Cíñete al modelo. No es como quieras, es como te estoy diciendo. Se supone que usted alabe. ¿Sí? Cíñete al modelo. Me gusta esto. Me gusta esta forma de expresión. ¿Sabe qué? Interesante. En inglés dice pattern, modelo o molde o patrón. ¿Sí? Patrón. Ahora mire qué curioso. La palabra que se traduce ahí del griego en ese versículo, particularmente habla de la acción de calcar. Ustedes calcaban cuando eran niños en la escuela. Los ponían a calcar figuras. ¿Sí? Ok. Lo que dice allí es la acción, mire qué interesante, de poner debajo la imagen con luz
para que se transmitiera hacia arriba y poder entonces marcarla. ¿Cuántos hicieron eso? Se llama calcar. Usted pone la carita allí con luz debajo y en el papel arriba usted puede ¿qué? Calcar. Pablo le está diciendo, no inventes, lo que tienes que hacer es calcar. Ya te di el patrón. Le está diciendo, conforme al modelo que te he presentado, conforme al ejemplo que te he dado, en la forma en que te he enseñado que se hace, mantén la forma, no la cambies, no solo las palabras, pero la manera, la forma de hacerlo. Cíñete a esto, no te busques otras formas ni otras maneras, porque no funciona. Entonces alguien dice, pastor, pero estamos en el siglo XXI. Ay, gracias por la información. Pero fíjese bien, no hay formas en el siglo XXI que haga que los cánceres desaparezcan, pero este antiguo evangelio los sigue provocando. No hay formas en el siglo XXI para lograr que el sordo oiga y que el ciego vea, pero este antiguo evangelio sigue haciéndolo. Entonces hay que calcar este evangelio, la forma de Dios, el estilo divino, lo que Dios quiere en nuestra vida. Aleluya. Esa correcta interpretación de la Biblia, tenemos que ceñirnos a ella. Nuestra teología tiene que ser genuina, conforme al modelo de los hombres de Dios en las Escrituras. Y entonces nosotros podemos esperar que Dios haga hoy lo que hizo ayer. Pero la Biblia sigue diciendo que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Que Él no cambia, que lo que hizo ayer podemos esperar que lo haga hoy. Aleluya. Que lo que dijo ayer lo sigue diciendo hoy y proyecta hacia, ay pastor, pero es que estamos adelantados. No. Estamos atrasados en lo que estamos. Ve, Jesucristo hacía cosas que la ciencia todavía no entiende. Jesucristo decía cosas que la sociedad todavía no entiende. Y mientras vamos avanzando, vamos descubriendo que la Biblia tenía razón. Que lo que el Señor dijo era absolutamente cierto. Y hoy podemos decir con el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Finalmente, el versículo 14 nos da el quinto elemento. Dice, guarda el buen depósito. ¿Sí? Usted fue al banco esta semana y depositó. No, lo hizo electrónicamente, no importa. Bueno, es que no cobré, pastor. Estoy hablando de cuando cobran. Y hizo el depósito en el banco. El depósito no es el recipiente. El depósito no es la jarra, ni el vaso, ni el pomo, ni el balde, ni la cubeta. El depósito es el contenido, ¿sí? Es lo que voy a depositar. No es la jabita, bolsita, fundita, ¿de qué país es usted? En que lo lleva. No, eso no es. Es el contenido. El contenido. Entonces, Pablo le dice, hay un contenido en ti. Te hemos entregado una palabra. Este tiempo que has estado conmigo no ha sido en vano. Hemos hecho en ti un depósito. Hemos depositado algo de parte de Dios en ti. Se llama evangelio. Se llama palabra de Dios. Se llama revelación del Señor. Guarda el buen depósito, guarda el contenido, guarda el evangelio. Sé fiel a esta palabra que te ha sido otorgada. Iglesia, ni los problemas, ni las circunstancias,
ni las crisis personales, ni los ataques, ni los cambios sociales, ni las leyes, ni la ilegalidad, ni la legislación en el Senado, no importa dónde sea, ni el presidente que tengamos, a favor o en contra de la iglesia, a favor o en contra del evangelio, a favor o en contra a los principios de Dios, nada de eso tiene importancia. El apóstol le dice a Timoteo, y ojo, le está hablando a un hombre que va de nación en nación. La idea no es ser fiel al sueño americano. El mensaje es, sé fiel, guarda el depósito. Ese depósito nos funciona en Estados Unidos de Norteamérica. Ese depósito nos funciona en Rusia comunista, en la China comunista, en Venezuela en la gran crisis. Nos funciona en Chile con Pinochet, después de Pinochet. Nos funciona en Argentina, nos funciona en Canadá, en Inglaterra, en España, en Alemania, con muro, sin muro, me refiero al de allá. Nos funciona en cualquier lugar. Es el depósito de Dios. Es bueno en Ecuador y en Colombia y en Perú. El depósito de Dios. No tiene que ver nada con las formas de los hombres, ni de los estilos de sociedades o de naciones. Este depósito, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cambia gente, transforma vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este depósito tiene que ser guardado y apreciado por nosotros. Qué belleza de palabra, palabra tan poderosa. La palabra de Dios siempre es rica y siempre es enriquecedora, siempre nos nutre. Así es que ya en breve vamos a orar, pero si usted no ha llamado, este es el momento de hacerlo. Llame ahora. Comparta su petición, comparta su urgencia, comparta su necesidad. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Es importante su llamada. Llame ahora. 305-228-9697. Por otro lado, también puede escribirme nuestra dirección, y esa es la dirección en la cual yo recibo sus peticiones para orar por ellas. Es biblia@diaspavon.com. Otra vez, biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Escríbame y hágame saber cuál es esa necesidad por la cual usted quiere que oremos. Padre eterno, gracias por toda la gente que se está comunicando y por aquellos, Señor, que escuchan a la distancia y aunque no se pueden comunicar, tienen una petición, una necesidad. Yo oro, Señor Jesús, para que toda necesidad sea suplida, para que toda necesidad sea provista. Tu gracia, tu bendición fluya, alcance, ministre a cada urgencia. Padre eterno, por tu poder hazlo, por tu poder interven, por tu poder glorifícate, Señor Santo, a fin de que toda necesidad sea suplida, toda necesidad sea provista por ti. Señor Jesucristo, manifiesta tu poder y manifiesta tu gracia, de tal manera que este pueblo te experimente y experimente nueva vida en ti, nueva vida en Cristo. Gracias por tu amor y gracias por los milagros que has estado haciendo en respuesta a estas sencillas oraciones que se realizan aquí. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a todos, gracias por su amor. Mañana estamos aquí en otro programa para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.